sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es útil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición.
Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura para que, como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús, Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina con este texto que está en Mateo 21, 33 al 46, del Evangelio según San Mateo. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, enviaron sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dicen: a esos miserables les dará una muerte miserable, arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? Pues el Señor, quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos, fue quien lo hizo. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en silencio vamos a invocar al Espíritu Santo, pidiendo luces para profundizar en esta parábola de los viñadores asesinos que está en Mateo 21, 33 al 46.
Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía, nuestro Señor, hacemos la lección divina con este texto que está en Mateo 21, 33 al 46, donde Jesús nos ha contado la parábola de los viñadores asesinos. Las preguntas que van a guiar nuestra oración personal son las siguientes. ¿A quién representan los viñadores asesinos? ¿Cómo actualizar hoy a los viñadores asesinos? ¿A quién representan los enviados? ¿Qué nos dice la presencia del hijo del dueño de la viña? Comencemos por preguntarnos a quién representa los viñadores asesinos. Jesús está relatando la historia de Israel con esta parábola. En efecto, la historia del pueblo elegido es una historia en la que se percibe cómo muchas veces la clase dirigente no acogió a los enviados por Dios. Por tanto, la respuesta a esta pregunta, ¿a quién representa a los viñadores asesinos?, es a la clase dirigente, a los dirigentes religiosos. Si nosotros vamos leyendo la historia de Israel, nos encontramos cómo los enviados por Dios encontraban oposición en los dirigentes religiosos. Pensemos, por ejemplo, en la oposición que tuvo que pasar Jeremías cuando ya estaba cerca la invasión de los babilonios. Jeremías proclama con verdad, sin miedo, que lo que está pasándole al pueblo se debe a sus pecados, a sus infidelidades, y los dirigentes religiosos lo echan a un pozo. Lean Jeremías 38. O recuerden lo que pasó con Daniel. Daniel también encontró oposición. Esta vez ciertamente fue el rey Nabucodonosor, un poderoso. Daniel quiere ser fiel a Dios y es enviado al pozo de los leones. Lean Daniel 6. Siempre los profetas han encontrado oposición. Y lo peor es que la oposición ha venido de la clase dirigente. En esta parábola, los viñadores asesinos representan a esa clase religiosa que se opuso a Jesús. Y cuando hablamos de la clase religiosa que se opuso a Jesús, debemos mencionar a los fariseos y a los saduceos. Los fariseos eran los expertos en la ley y los saduceos más bien eran de clase acomodada y buscaban quedar bien con los romanos. Tanto los fariseos como los saduceos formaban parte del Sanedrín, que era la instancia que tenían los judíos para resolver juicios propios. Sabemos que el Sanedrín condenó a Jesús y el Sanedrín estaba formado por los fariseos y los saduceos, la clase dirigente, los dirigentes religiosos. Cuando Jesús comenzó a predicar, a hacer milagros, a manifestar que el reino de Dios ya había llegado con él, ¿quiénes se opusieron a él? Se opuso a Jesús la clase religiosa, los dirigentes religiosos. ¿Y por qué? Podemos decir que se mezclaron en los dirigentes religiosos la envidia, el celo y la codicia. Es una mezcla nefasta que también nosotros podemos tener. Las envidias, los celos, las codicias. ¿Por qué la clase dirigente rechazó a Jesús? Porque había celos,
Tenían celos de que la gente seguía a Jesús. Tenían envidia porque Jesús hablaba con autoridad mientras ellos llevaban doble vida. Y estaba la codicia porque veían peligrar sus privilegios, veían peligrar su estatus, porque ellos, los fariseos y saduceos, no buscaban agradar a Dios, sino aferrarse a sus puestos. Es decir, no estaban para servir, sino para servirse. Queridos hermanos, que el Señor nos libre de ser como los dirigentes religiosos de la época de Jesús. Que el Señor nos libre de las envidias, de los celos, de esa codicia que nos lleva a aferrarnos a los cargos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo actualizar hoy a los viñadores asesinos? La actitud de los viñadores asesinos, es decir, de la clase dirigente, de los dirigentes religiosos, debe llevar a hacer un buen examen de conciencia a quienes están llamados a servir al pueblo de Dios como ministros, como es mi caso. Es decir, a quienes han recibido el sacramento del orden. Esta parábola enseña que quienes están llamados a ser ministros de Dios no deben volverse dueños de lo que solo deben administrar. En la Iglesia, el único Señor es Jesús. Y los ministros sagrados son administradores. El Papa no es el dueño de la Iglesia universal. Es un servidor, siervo de los siervos de Dios. Los obispos no son dueños de sus diócesis. Representan a Cristo en sus iglesias particulares. Los párrocos no son dueños de las parroquias. Podemos decir que el único dueño en la iglesia es Jesús. Pero Él no se llamó así, más bien, Él dice, yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. En la iglesia, la única cabeza es Cristo. ¿Qué pasó con los viñadores asesinos? Se habían apropiado de la viña. San Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 al 2 dice: por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que en fin de cuentas se exige de los administradores es que sean fieles. Qué bonito lo que dice San Pablo en 1 Corintios 4, 1 al 2. Se está refiriendo a los ministros sagrados. Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué es lo que se pide de un administrador? Que sea fiel. San Pablo está diciendo que el ministro sagrado está para servir, para administrar, no para apropiarse de lo que no le corresponde. Cuando los ministros sagrados se creen dueños, entonces viene una relación incorrecta con los laicos. Y esa relación incorrecta se llama clericalismo, que el Papa Francisco constantemente está condenando. Si ustedes se fijan en las veces que el Papa se refiere a los sacerdotes, con cierta frecuencia habla de no caer en el clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Es la actitud que toman los ministros sagrados de creerse superiores a los laicos. Es clericalismo manipular a los laicos. Es clericalismo tener a los laicos como marionetas. Es clericalismo tener a los laicos como si fuesen empleados de los ministros sagrados. Es clericalismo meter ideologías a los laicos y no enseñarles el Evangelio. Es clericalismo
querer controlar el apostolado de los laicos. Es clericalismo pensar que un buen laico es aquel que debe estar 24 horas en una parroquia. Esto es un grave error. En la Iglesia todos tenemos la misma dignidad. Todos tenemos una dignidad común. Somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Y los ministros sagrados, los clérigos, no son una aristocracia en la Iglesia. Mañana vamos a celebrar a San Agustín. San Agustín decía de manera genial: para ustedes soy el obispo, con ustedes soy un cristiano. Para ustedes soy el obispo, para servirles, pero con ustedes soy un cristiano. Lo que debe hacer un ministro sagrado es servir a los laicos, formar a los laicos con la doctrina de la Iglesia y lanzar a los laicos para que santifiquen el mundo. Queridos hermanos, nos quejamos de que la política está corrupta. En parte es culpa de los sacerdotes, porque no estamos formando a los laicos. Pensamos que el buen laico es aquel que está encerrado en el templo. No, el buen laico es el que santifica su trabajo, el que lleva el evangelio al mercado, a un hospital, a una oficina. Ese es el buen laico. Los sacerdotes santos no se han sentido nunca dueños de la Iglesia, sino servidores de ella. Los sacerdotes santos no han caído en el clericalismo, al contrario, han servido a los laicos y los han lanzado para que evangelicen el mundo. Y por eso les daban los sacramentos, los formaban con la palabra de Dios y los animaban para que sean santos. Por ejemplo, el Padre Pío le decía a los laicos: hagan uso cristiano de su dinero y de sus ahorros, y entonces desaparecerá tanta miseria y muchos cuerpos doloridos y muchos seres afligidos encontrarán alivio. Vamos a hacer un momento de reflexión. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado
en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestra lección divina con la parábola de los viñadores asesinos que está en Mateo 21, 33 al 46. ¿A quién representan los viñadores asesinos? A los dirigentes religiosos que condenaron a Jesús. Y en ellos había una mezcla de envidia, celos, codicia. Que el Señor nos libre de todos esos pecados. ¿Cómo actualizar hoy a los viñadores asesinos cuando los ministros sagrados nos volvemos dueños de lo que debemos administrar? Los clérigos están para servir, no para apropiarse de lo que no es de ellos. La Iglesia es de Cristo. Y es totalmente incorrecto pensar que un ministro sagrado es más que un laico. El ministro sagrado está más bien para servir a los laicos. Lo propio de un ministro sagrado es celebrar los sacramentos y predicar la palabra de Dios. Y lo propio de un laico es santificar el mundo desde dentro. ¿A quién representan los enviados? En esta parábola, los enviados que van a la viña representan a los profetas. Se nos relata en la parábola cómo acaban los enviados. Uno golpeado, otro asesinado, otro apedreado. En la historia de Israel, los profetas eran los enviados por Dios para hablar en su nombre y para proclamar la necesidad de ser fieles a la alianza. Los profetas son los grandes defensores de los derechos de Dios y de los derechos de los hombres, sobre todo los protectores de los pobres, de los huérfanos y de las viudas. En el Antiguo Testamento aprendemos que los profetas son como los parlantes de Dios, son la boca de Yahvé. Y como ya hemos dicho, los profetas encuentran siempre oposición de parte de los poderosos y son incómodos. ¿Por qué los profetas son incómodos? Porque proclaman la verdad y la verdad incomoda. ¿Y a quién incomoda la verdad? A aquel que vive en la mentira y a aquel que le gusta promover mentiras. Actualicemos esta parábola. Hoy, ¿quiénes son los enviados? Somos nosotros, los miembros de la Iglesia. Nosotros somos enviados. Cada bautizado está ungido por el Espíritu Santo y está enviado por Cristo para evangelizar. Cada uno de los bautizados estamos enviados a proclamar la verdad que libera. Ciertamente, como he dicho, la verdad incomoda, pero tenemos esa misión. Cumplamos nuestra misión profética. Hay que proclamar la verdad. Hoy vivimos de lo políticamente correcto y eso es antievangélico. Debemos vivir de lo evangélicamente correcto, aunque no sea políticamente correcto. Es decir, hay que vivir en la verdad. Nosotros somos los enviados hoy. Y no solo dentro de la viña, que es la iglesia, sino en el campo del mundo. Y así como en el Antiguo Testamento los profetas fueron los parlantes de Dios y proclamaban la verdad, hoy nosotros debemos ser los parlantes de Dios y proclamar la verdad. Sabemos que hay muchos grupos de presión actualmente que quieren imponer estilos de vida que aplastan la dignidad de la persona humana. Se van preparando, por ejemplo, protocolos para que las mujeres aborten, poniendo una serie de excusas.
La pregunta es, ¿vamos a quedarnos callados? ¿Vamos a aceptar simplemente esto porque, total, a mí no me afecta? ¿Vamos a aceptar simplemente esa carta libre para el asesinato de tantos seres humanos? Claro que no, no lo vamos a aceptar porque nosotros estamos llamados a ejercer nuestra misión profética. Y hay que denunciar la mentira, siempre. Anunciar la verdad. Y se anuncia la verdad denunciando la mentira. Y si nos golpean, nos apedrean o nos matan con el insulto, estemos alegres porque debemos ser fieles a la verdad. Y nuestra verdad se llama Cristo. Vamos con la siguiente pregunta, que es la última. ¿Qué nos dice la presencia del hijo del dueño de la viña? En esta parábola, el hijo enviado por el dueño de la viña es asesinado. Está claro que ese hijo representa al mismo Jesús. Los trabajadores de la viña lo llevan fuera de la viña y lo matan. Jesús está anunciando su muerte en la cruz. Como sabemos, Jesús fue llevando su cruz hasta el Calvario, que está a las afueras de Jerusalén, y ahí murió por nosotros. Jesús fue condenado a muerte, ciertamente, por los dirigentes religiosos, con el silencio cómplice de Pilato, pero todos nosotros somos responsables de la muerte de Cristo, porque Jesús ha dado su vida por nosotros que somos pecadores. Jesús dice al final de esta parábola: ¿no habéis leído nunca en las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Mateo 21:42. Jesús dice que es la piedra angular. ¿Qué significa la piedra angular? En las construcciones judías, la piedra angular era una piedra sólida, grande, fuerte, que se colocaba en una esquina y servía para alinear toda la construcción. Es decir, cuando los albañiles levantaban la edificación, siempre se estaban fijando en la piedra angular porque era la que marcaba todo tipo de alineamientos. Es decir, que la piedra angular orientaba toda la edificación. Siempre se miraba la piedra angular para ver si los trazos eran correctos. La piedra angular guiaba los trazos de la edificación. Y Jesús se llama a sí mismo la piedra angular. ¿Y qué nos está diciendo con eso Jesús? Que Él es el referente. Y si no nos fijamos en Jesús, todo se desorienta. En esta parábola, el hijo del dueño de la viña es asesinado. Por eso Jesús dice que la piedra que rechazaron los arquitectos se ha convertido en piedra angular. Jesús ha sido rechazado, Jesús fue crucificado, pero Él es la piedra angular. La iglesia es la edificación que tiene a Cristo como piedra angular. Todo en la iglesia tiene que orientarse a Jesús. Cuando en la iglesia algo no se orienta a Jesús, eso no sirve para nada. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Jesús dice en esta parábola que el reino se les quitará a los judíos para darlo a un nuevo pueblo que dé frutos. Ese pueblo es la iglesia. Y la iglesia da frutos cuando se orienta a la piedra angular que es Cristo Jesús. San Pablo en Efesios 2, 19, 22 dice: así pues,
Ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Fíjense lo que dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 19 al 22. La iglesia es la edificación de Dios y la piedra angular es Cristo. Todo en la iglesia tiene que alinearse con Jesús. Cada vez que nosotros dejamos de alinearnos con la piedra angular, que es Jesús, dejamos de dar frutos. Nosotros, a diferencia de los dirigentes religiosos judíos, no rechazamos la piedra angular, Cristo Jesús. Al contrario, nos esforzamos por orientar nuestra vida siempre teniendo como referente a Jesús. Así como los albañiles, para construir edificaciones, tenían que mirar la piedra angular para que todo esté bien ordenado, lo mismo nosotros contemplemos siempre a Jesús en cada acto que hacemos. Esa palabra, ese gesto, esa acción debe tener como referente a Cristo. Miremos a Jesús, contemplemos a Jesús, contemplemos su vida para imitarle cada día de nuestra vida. Miremos la piedra angular, Cristo Jesús. Una leyenda cuenta de un hombre muy rico que iba con su caravana por el desierto, llevaba 3 camellos con alforjas llenas de oro. Luego de varias horas de marcha por el desierto, mandó que uno de los camellos se detuviese y le dijo a la gente que estaba en la caravana siguiéndole: los que quieran quedarse, quédense y cojan todo el oro que quieran. Y un buen grupo se quedó ahí, pero él siguió la marcha por el desierto. Y había menos gente que le seguía. Luego de 2 horas, este hombre rico dijo a quienes le seguían: dejen al segundo camello aquí, parado, y los que quieran quedarse, quédense y cojan todo el oro que hay en las alforjas. Y un buen grupo se quedó y él siguió. Luego de unas horas, ya con menos gente, dijo: dejen aquí al tercer camello, y los que quieran quedarse, que se queden y que cojan todo el oro que quieran. Yo sigo mi camino. Y siguió. Y él pensaba que ya se había quedado solo, porque vio que casi todos se quedaron recogiendo el oro del camello. Siguió avanzando, pero miró hacia atrás y vio que una sola persona le seguía. Y este hombre rico, al darse cuenta que solo uno le seguía, le preguntó: ¿y tú no te quedaste a recoger el oro? La respuesta de este hombre fue: no, porque yo no sigo el oro, yo lo sigo a usted. Hermanos, nosotros debemos ser como ese hombre. Seguimos a Jesús. No nos distraigamos con bienes que no tienen valor de eternidad. Jesús es la piedra angular, piedra que fue rechazada por los dirigentes religiosos judíos, pero nosotros no rechazamos a Jesús, lo acogemos siempre en nuestra vida y vamos a pedirle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude para que siempre todo lo que hagamos
lo hagamos teniendo como referente a Jesús. Él es la piedra angular. Que así sea. Aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser signo de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque a que no soy digno visitas con mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Examen. Hay en mi vida mezclas de envidias, celos y codicias, como pasaba con los dirigentes religiosos que condenaron a Jesús. Rezo por todos los ministros sagrados para que sean pastores y no dueños de la Iglesia. Cuando veo clericalismo, ¿sé corregir con claridad a un sacerdote? ¿He tomado conciencia que soy enviado para proclamar la verdad? Sé que por cumplir mi misión profética recibiré golpes de todo tipo. ¿Es Cristo la piedra angular de mi vida porque todo lo que hago me orienta a Él?
sigo a Jesús como mi verdadero guía. Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Le pedimos a Jesús, por medio de María, nuestra Madre, que nos libre de todo mal y que lleve paz a nuestros hogares. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. llevarme hacia Jesús. Haznos